Hello, everyone. I'm Cheryl Patton. I'm a former co-chair of the International Pollution Elimination Network and currently director of the Commonweal Biomonitoring Resource Center. I'm your facilitator today, and I'm really excited about this webinar. Welcome to this webinar revealing chemicals and food contact materials, health threats, and global policy opportunities. Before we proceed, let me just add a couple of things. This webinar is being recorded, and the recording will be made public on the IPAN's YouTube channel and the Commonweal Biomonitoring Resource Center website. Language interpretations are in Arabic, French, Russian, and Spanish. And you can click on the interpretation button down below for the language of your choice. So look down below the screen and select your language. There's going to be a Va a haber preguntas y respuestas al final de este seminario web, después de las presentaciones, así que por favor escriban sus preguntas en cualquier momento usando el botón abajo de la pantalla que dice preguntas y respuestas. Las contestaremos después de las presentaciones. Esta es una fuente central de sustancias químicas. Este seminario web va a hablar sobre un tablero muy importante que es una herramienta que investiga los plásticos y ¿por qué estamos preocupados en el estado actual de negociación del Tratado de Plásticos? Es mi honor presentarles a los presentadores que tenemos hoy de el foro del envasado de alimentos, Justin Booker y Lindsay Parkinson, editora científica, y Bridget Gould. Ellos van a discutir toda la investigación que han hecho con respecto al envasado de alimentos, enfocándose en los plásticos. Después, la doctora Jodie Floss, que es profesora de Ciencias Comparativas de la Universidad de Illinois en Estados Unidos, y va a discutir por qué nos deben de preocupar las sustancias químicas en los envasados de alimentos y las sustancias que perturban el sistema endocrino, que pueden causar problemas muy graves. El último presentador es Vito Bonsante, y él va a describir el actual estado de negociaciones con respecto a la eliminación de sustancias tóxicas en el envasado de alimentos. Él dice que entremos ahora a el agente del foro de envasados de alimentos. Si pueden compartir la pantalla. Justin, supongo que ya están compartiendo. Hola a todo el mundo, ¿me escuchan bien? Genial. Muchas gracias, Cheryl, por esa introducción, presentación. Vamos a comportar nuestra investigación más actual y un recurso que hemos desarrollado interactivo. Todos podemos estar de acuerdo que el envasado de alimentos debe de ser sustentable y seguro, pero para tener un empacado seguro necesitamos saber la composición química de los sustancias que se usan para envasar alimentos que contienen. Así que en 2020 desarrollamos y liberamos la base de datos de sustancias químicas que están en contacto con los alimentos, que identifica más de 12,000 diferentes sustancias químicas que se sabe que potencialmente se utilizan a nivel mundial en la manufactura de materiales y artículos que están en contacto con alimentos. Son sustancias químicas que se saben que se agregan intencionalmente. Sin embargo, la investigación ha demostrado que hay muchas más sustancias químicas que están presentes no intencionalmente en materiales en contacto con los alimentos, como subproductos e impurezas. Eso hace que la situación sea más compleja y todas estas diferentes sustancias químicas son muy difíciles, si no imposibles de rastrear en la cadena de abasto. Eso es exactamente lo que mis colegas Benget, Lindsay y yo mismo vamos a hablar hoy, sobre todo compartiendo los resultados de un recurso nuevo y gratuito que hemos liberado para darnos una visión general sobre las sustancias químicas que se utilizan en los envases de alimentos. Por supuesto, la cuestión clave con todas estas sustancias químicas es que muchos de ellos pueden pasar del envasado a los alimentos que consumimos, que pueden ver aquí en esta ilustración. Este es un proceso que se llama migración química. Hasta ahora no ha habido alguna visión sistemática de cuáles son las sustancias químicas que están en los materiales que están en contacto con los
alimentos que migran del envasado a los alimentos. Entonces, para ayudar a abordar esto, reunimos un mapa de evidencia de todas las sustancias químicas que se han medido científicamente de que están presentes o migran de los envasados a los alimentos. Hay un artículo clave aquí en la pantalla y también hay una tabla que publicamos recientemente que da más información. Pero lo interesante para muchos de ustedes hoy es que publicamos esta herramienta interactiva que pueden usar para explorar todos los datos que hemos investigado sobre estas sustancias químicas para identificar información es interesante para ustedes para la investigación que estén haciendo en sus organizaciones. Un hallazgo asombroso de nuestro estudio es que solamente una tercera parte de las sustancias químicas detectadas en los estudios publicados se sabía que se utilizaban en la producción de materiales que están en contacto con los alimentos. Como pueden ver en este diagrama aquí, esto significa que 1,868 sustancias químicas se detectaron en estos estudios sobre envasados de alimentos y otros artículos que están en contacto con el alimento. Este es el círculo amarillo que está aquí al lado. Pero estas sustancias químicas no se conocían de que se utilizaban intencionalmente según las bases de datos que se pueden ver ilustrados en el círculo más grande, el verde. Así que hay muchas sustancias químicas que hallamos en nuestra investigación que no sabíamos ni esperábamos encontrar en estos estudios. Y para introducir más sobre esta base de datos, voy a darle la palabra a mi colega Vikit, que desarrolló este estudio y tiene más información que compartir con ustedes. ¿Me escuchan? Muy bien. Gracias, Justin, por presentar el proyecto FCCH. Me gustaría empezar presentando unos puntos importantes y cifras claves sobre la base de datos. Esta base de datos contiene más de 22,000 llamadas entradas de base de datos que forman nuestros datos crudos. Y esta base de datos, estas entradas describen todos los resultados experimentales que vimos. En total, la base de datos incluye más de 2,800 sustancias químicas en contacto con alimentos que se detectaron que emigran y se extraen de los materiales que están en contacto con los alimentos. Toda la información en la base de datos se recuperó de 1,210 estudios científicos y informes que abarcan 45 años de investigación sobre estos materiales que están en contacto con los alimentos. Y para hacer que esta información sea accesible para todo el mundo, hemos desarrollado una herramienta interactiva gratuita que puede ser investigada, que puede ser accesada y filtrada. Voy a mostrar 3 estudios de casos sobre ftalatos, bisfenoles y UV328 que aparece como Tinubin 328 en nuestra base de datos. Estos estudios de casos son ejemplos que contestan muchas preguntas a través de esta herramienta interactiva. Los ftalatos son comúnmente usados en plastificantes, polímeros, en PVC, pero también se les usa como aditivos en revestimientos, en papel, en cartón, adhesivos y tintas. Los bisfenolos son monómeros que se producen para policarbonatos y epóxicas. Aparecen en papel, en cartón, en silicones y adhesivos. UV328 es un aditivo que se usa en tintas que están en contacto con los alimentos, pero no se les incluye en los inventarios. Toda la información que les muestro viene de ese tablero interactivo. Pueden hacer este tipo de investigación para cualquier tipo de sustancia química que ustedes deseen. Si hacemos una búsqueda de los términos indicados en la base de datos, aquí lo pueden ver, felato, bisfenol, tinubin 328, tenemos estas cifras, 51 diferentes sustancias químicas que tienen felatos y 30 bisfenoles. Puede que haya más porque a veces hay sinónimos de los nombres de estas sustancias. Estas
entradas nos muestran la evidencia que tenemos sobre una sustancia química o un grupo de sustancias químicas. Para simplificar, entre más elevados esta cifra, ha habido más experimentos sobre esta sustancia química específica o se ha estudiado más frecuentemente. También nos da una visión de las referencias de donde se recupera esta información. Así que aquí ven diferentes números. Pueden ver que hay mucha información sobre los diferentes falatos y bisfenoles, mientras que la información sobre V223 es muy limitada. Sigamos con una mirada más cercana de los falatos que tienen la mayor número de entradas en las bases de datos. No sorprendente, estas sustancias químicas pertenecen a los grupos de felatos. Más aún, nos muestran estas cifras que se han investigado cientos de veces en diferentes estudios. Sin embargo, hay más información específica si entran específicamente a hacer búsquedas más cercanas en la base de datos. Por ejemplo, podemos elegir las entradas que fueron confirmadas si nos enfocamos en materias que están en contacto con alimentos y las sustancias que migran. Esa información la pueden proveer aquí. Vemos cambios en las entradas en las bases de datos, pero también en las referencias. Hablando sobre las referencias, veamos los años en que se realizaron los estudios y los informes sobre felatos. Elegimos el DBT, que es el que se utiliza más ampliamente. En estas cifras pueden ver un aumento de las publicaciones hasta el 2015. Después, las cifras son bastante estables. Hay más estudios que informan la presencia, que se muestra en azul, que la ausencia de los falatos, que se muestra en amarillo. Esto es muy interesante, ya que hay muchas iniciativas voluntarias por parte de compañías que están identificando los felatos en diferentes productos. Sin embargo, se ha detectado en materiales que están en contacto con los alimentos hasta hoy en día, como pueden ver en esta tabla. Y si quieren entender todos los detalles detrás de estos datos, les invito a que vean las referencias que aparecen al inferior. Incluye información sobre los métodos aplicados y las concentraciones que fueron medidas, que se midieron. Ahora vamos a ir a los siguientes estudios. ¿Recuerdan la primera transparencia? Había 30 sustancias químicas diferentes. Si vemos las bisfenoles, los 5 más importantes, no es sorprendente que BPA es el que tiene más entradas, seguidos por BPF, que es BPS, y luego Badge, que también es parte de esta lista, que es la última sustancia química. Se usa como una parte de la resina epóxica. Aquí pueden tener una visión más profunda de las frecuencias de estas 5 bisfenoles. Las barras azules muestran si se detectó en el experimento y la parte amarilla muestra que no se encontraron. Se buscaron, pero no se encontraron. Las frecuencias de detección, si vemos todas las sustancias químicas en esta base de datos, como el 70%, este es el rango en el que BPA y Batch se detectaron. En contraste, los sustitutos BPF, BPS y BPAF solo se detectaron entre 24 y 28% de las muestras. No sabemos el motivo, quizás sea porque hay una tasa de migración menor, por los polímeros que quizás son menos susceptibles a hidrólisis o quizás porque se le ha utilizado menos frecuentemente en las muestras. Más información se puede encontrar en las referencias que aparecen abajo de estos datos. Las últimas 2 cifras sobre BTA y Badge, esas dos muestras muestran cómo estas sustancias químicas se encontraban en los materiales en contacto con los alimentos. No hemos hablado tanto de eso todavía. Tenemos datos sobre 5 grupos: plásticos, papel y cartón, metales, múltiples, materiales múltiples,
vidrio y cerámicas y otros donde ponemos todas las demás materiales que están en contacto con elementos. Para BPA tenemos más elementos que están presentes en plásticos que en los sorprendentes, seguidos por el papel y cartón y los metales. Se, se detectó en los metales donde se usa en el revestimiento. Ahora vamos a ver el último ejemplo que es V328, debido a que es un candidato para el convenio de Estocolmo porque es bioacumulador persistente y tiene propiedades tóxicas. Pueden ver que tenemos otros datos limitados sobre, sobre estas sustancias químicas, sobre todo en comparación con los datos obtenidos de las otras sustancias químicas. Solo se detectó en plásticos de uso de un solo uso a un porcentaje bastante bajo. Después de haber visto más de cerca las 8 referencias sobre V328, vimos que se ha informado en estudios sobre China básicamente y que no sabemos mucho sobre otras partes del mundo, ya que hay un mercado global para los alimentos en su envasado, valdría la pena ver la presencia de V328 en alimentos y envasados en los lugares del mundo. Y con esto le quiero dar la palabra a Lindsay de cómo utilizar esta herramienta y obtener datos semejantes sobre sustancias químicas de interés para ustedes. Gracias. Muy bien, hola a todo el mundo. Entonces, a ver, me acuerdo cómo funciona esto. Es este botón. Justin, ¿cómo hiciste que cambiara la diapositiva? Ahí estamos. Muy bien. Hay que hacer clic en la pantalla. Es así de fácil. Entonces, muchas gracias, Birgit. Hay mucho que se puede aprender de este base de datos NIGEX. ¿Cuántas sustancias químicas se han estudiado? ¿Qué sustancias químicas, qué materiales qué sustancias químicas se han estudiado en los materiales y se han migrado a los alimentos? Si queremos que esta información sea accesible, lo más accesible posible para que la gente lo pueda utilizar. Así que les voy a dar una visita a nuestro tablero. Aquí vamos. El código QR en la parte superior izquierda, derecha, les lleva a la página donde está alojada este tablero. Pueden explorarlo en su propia computadora, eh, encontrar una imagen como esa. Con esta página inicial, cualquier usuario puede utilizar 3 vistas diferentes que están disponibles actualmente. La primera vista en la parte izquierda incluye todos los materiales, sustancias químicas en la base de datos. El segundo botón en medio es la información sobre plásticos exclusivamente. Y el último, el botón a la derecha, nos lleva a las referencias que leímos para crear esta base de datos. Así que vamos a ver cada una de estas páginas en este momento. Esta es la visión general de los datos en esta página, usando una búsqueda para una sustancia química por nombre o por número CAS. Y luego pueden elegir también qué grupo de material o grupos de materiales están, que va a filtrar toda la información que se muestra en la página ah, bajo este término o la selección de materiales. Entonces, todas las gráficas con las sustancias químicas y aquí en la parte inferior, si se detectó la sustancia química, el tipo de experimento en que se detectó y si los materiales eran de un solo uso y así, es interactivo, así que si hacen clic en una barra, les lleva a esa información. Por ejemplo, este es la misma imagen, la misma vista, pero resalta toda la información sobre las sustancias químicas que se detectó que migraban hacia los alimentos. Y el botón del medio nos lleva a la página de los plásticos que acabamos de liberar ayer. Es exactamente igual, contiene el mismo material visual. Sin embargo, esta página separa los diferentes tipos de plásticos estudiados en vez de conglomerarlos bajo un solo término. Tenemos dos tipos de plástico diferentes que abarcan 1975 diferentes sustancias químicas detectadas
que se inmigraban o se extraían. Y luego los tres tipos de plásticos de arriba era polietileno, polipropileno y plástico múltiplo. Son los tipos de plásticos que se estudiaron más. Y luego, último, queríamos asegurarnos que todo el mundo tuviera acceso a la investigación de la cual originaba. Si tenían preguntas más específicas de lo que podría contestar el tablero. Así que esta página de referencia nos muestra toda la información de los estudios que leímos y se puede buscar con los mismos filtros que las dos vistas anteriores. Y queremos hacer que estos datos sean lo más útil posible. Tenemos un nuevo tablero que ve los PIFAs estudiados en el envasado de alimentos que va a salir las semanas que entrante. Además, en la base de datos, no en el tablero todavía, tenemos más información sobre aplicaciones específicas de cómo se utilizaban las sustancias químicas, como si no estaba en el código de la lata y pueden compartir esta información. ¿Tienen alguna idea sobre el tablero, los visuales que quieran ver? Comuníquense con nosotros. Es mi trabajo y me ayudaría mucho si ustedes se comunican con ustedes. Esta investigación no sería posible sin la ayuda de tantos individuos y organizaciones que nos han dado su tiempo, su dinero y apoyo para este proyecto. Y muchas gracias a todos ellos. Y eso es todo por parte de nosotros, el foro del envasado de alimentos. Gracias por la oportunidad de hablar y después de que todo el mundo hable, vamos a contestar preguntas. Por lo pronto voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a regresar la palabra a Cheryl. Muchas gracias al foro de envasado de alimentos. Esta es una herramienta excelente y aliento a todos que lo visiten para ver qué hay disponible ahí. Es una herramienta muy importante para todos ustedes en el trabajo que realizan. Así que muchísimas gracias. Estoy muy contenta de que tenemos este tipo de herramientas que habla de tantos sustancias químicas y plásticos. Felicidades. Muy bien. Así que, doctora Floss, estamos listos para escucharla en su presentación. Así que, por favor, comparta su pantalla. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según en donde se encuentren en el mundo. ¿Todo el mundo puede ver mis diapositivas? ¿Si me oyen bien? Muchas gracias. Entonces, me pidieron que hable hoy sobre una guía que en colaboración con IPEN, yo trabajé con la Sociedad Endocrina que nos habla del estado del conocimiento científico sobre las sustancias químicas que perturban el sistema endocrino y los plásticos, muchos de los cuales están en los materiales que están en contacto con los alimentos. Hablamos de años de investigación y de estudios y resume cómo las sustancias químicas que provienen de estos plásticos pueden estar amenazando la salud humana. Así que quiero empezar enfatizando que anualmente estamos utilizando 5 millones de toneladas métricas por año de plásticos residuales y produciendo 270 millones de toneladas métricas de plástico nuevos. Esto equivale a 275 millones de toneladas métricas de plástico que se usan en el mundo anualmente. Solamente una proporción muy pequeña de 10 millones de toneladas métricas se recicla. La gran mayoría de este plástico, como 20 millones de toneladas métricos por año, se incineran. Por lo menos 32 toneladas métricas son mal gestionadas y un estudio reciente que sale de la Organización para la Colaboración Económica y el Desarrollo, la OCDE, calcula que alrededor del 22% de los plásticos se están siendo gestionados de forma equivocada a nivel global. 8 millones de toneladas métricas terminan en los océanos y 25 millones de toneladas terminan en rellenos sanitarios. Esta es una preocupación porque ya sabemos
por parte de muchos estudios que los desechos de plástico contaminan el suelo, el agua, el aire y la cadena alimentaria también. Y predecimos que este problema tiene el potencial de empeorar. Así que esta es una gráfica que muestra de 1950 proyectando hasta el año 2050. A la izquierda muestra las ventas de sustancias químicas industriales a nivel global y la producción de los plásticos. Lo que muestra es que estamos calculando que las ventas de sustancias químicas y la producción de plásticos van a seguir subiendo y estamos básicamente en este lugar. Ahora, esta es una preocupación enorme porque sabemos, con base en muchos estudios, que nuestra dependencia del plástico daña la salud. Así que sabemos que sustancias químicas dañinas se usan durante la producción de los plásticos o como aditivos en productos de plástico. Y sabemos que muchas sustancias químicas en los plásticos son lo que llamamos sustancias químicas perturbadoras del sistema endocrino. Esas sustancias químicos pueden escapar de los plásticos y contaminar la comida y las bebidas que se ponen en envases de plásticos. Y estas sustancias químicas que perturban el sistema endocrino pueden bloquear, copiar o interferir con las hormonas del cuerpo. Ahora, una preocupación que tenemos es que estas sustancias químicas que perturban el sistema endocrino, aunque amenazan a toda la salud humana, son muy preocupantes porque pueden amenazar a las poblaciones vulnerables. Sabemos, con base en muchos estudios científicos, que las sustancias químicas que perturban el sistema endocrino representan el riesgo más grande a momentos clave del ciclo de vida: el embarazo y el bebé durante el embarazo, los niños pequeños y los niños en la pubertad son muy susceptibles. Estudios recientes están sugiriendo que la gente de mayor edad también son extremadamente vulnerables a estas sustancias. Otro problema es que estas sustancias químicas que perturban el sistema endocrino pueden tener un impacto sobre generaciones múltiples. Así que tenemos que considerar no solamente lo que mamá y papá están expuestos, sino la abuela y el abuelo, la bisabuela, el bisabuelo, las sustancias químicas que están expuestas, porque sabemos que estas sustancias químicas que perturban el sistema endocrino eh, puede contaminar a través de generaciones. Sabemos por muchos estudios científicos que estas sustancias químicas que perturban el sistema endocrino están ligados a desórdenes reproductivos, cáncer, diabetes, obesidad y problemas neurológicos, incapacitaciones. Específicamente, estudios muestran que estas sustancias químicas que perturban el sistema endocrino se han ligado al aumento de cáncer del seno, defectos genitales, una cuenta de espermatozoides baja, cáncer de próstata, obesidad, diabetes y otras enfermedades. Lo que yo quiero hacer es invertir un poco de tiempo hablando sobre sustancias químicas específicas que están en los plásticos que son materiales que hay en contacto con los alimentos y decirles sobre lo que sabemos sobre sus efectos sobre la salud humana. Voy a empezar con el bifenol A, que muchas veces se abrevia como BPA. Esta sustancia química se encuentra en alimentos, en contenedores de alimentos y bebidas, revestimientos de latas, equipo médico y de deportes, lentes, anteojos. eh, Estudios recientes han mostrado que BPA está presente en PTA reciclado, en las botellas de plástico recicladas, y este rango bajo que se ha detectado en estas botellas de plástico está por encima de el mínimo recomendado de esta sustancia química. Además del BPA, bisfenol A, que está en estos contenedores de alimentos y bebidas, también sabemos que hay muchos sustitutos de BPA en estos plásticos. Los Muchos productores han usado productores como bisfenol BPS, BPF y otros sustitutos.
Y eso nos está mostrando la estructura de estos sustitutos diferentes y su similitud con BPA. Ahora, el motivo que es una preocupación es que sabemos con base en muchos estudios que BPA tiene un impacto sobre el desarrollo del cerebro y el comportamiento. Está ligado con ansiedad, depresión, hiperactividad, falta de atención y problemas conductuales. El BPA también afecta la salud reproductiva, reduciendo la fertilidad, aumentando el riesgo de el síndrome ovárico policístico. También se ha demostrado que causa disfunción sexual en los hombres. BPA también se considera un carcinógeno. Se le ha ligado con un aumento del riesgo de muchos cánceres del sistema reproductivo, incluyendo cáncer de senos, de próstata o de ovarios y del endómetro. Otra sustancia química presente en, en contenedores de alimentos y bebidas son sustancias de un grupo que se llaman los flatos. Estas sustancias químicas se introducen al plástico para que sean más flexibles y reducir su ruptura. Y se usan en productos con PVC, como los tubos que se usan en los hogares, productos de cuidado personal, también en medicamentos y suplementos dietéticos. Se usa mucho en el envasado de alimentos y bebidas, en juguetes para niños y entubamientos médicos. Los flatos son de preocupación para la salud humana porque sabemos que reducen los niveles de testosterona y estrógeno, tanto en hombres y mujeres y niños y niñas. Y el estrógeno y testosterona son reguladores muy importantes de funciones reproductivas normales, así que los falatos, debido a su capacidad para interferir con estos niveles hormonales, se han identificado como sustancias tóxicas reproductivas. Además de afectar el sistema reproductivo, los falatos pueden bloquear la acción hormonal de la tiroides y producir hipotiroidismo, también están ligados a la diabetes y la obesidad. Además, quiero también dar un ejemplo sobre estabilizantes de UV. Estas sustancias químicas se agregan a los productos para proteger en contra del daño de la radiación de rayos ultravioleta, también para evitar eh, inhibir la corrosión y el problema es que estos estabilizantes UV no se quedan en el producto, ya sea a través de la producción o el uso, se les libera en el polvo del hogar y el medio ambiente, agua, océanos y el agua potable. Estas sustancias químicas se encuentran en los plásticos, incluyendo muchos de los cuales que se usan en los contenedores de alimentos y bebidas, pinturas, materiales de construcción y otros bienes de consumo. Ahora, una de estas sustancias químicas específicas es V328. Esta sustancia química es persistente, ambientalmente persistente, y se ha propuesto a que se le agregue en el convenio de Estocolmo. Esta sustancia química se ha medido en los cuerpos de especies naturales y humanas, sobre todo en la leche materna. Sabemos que esta sustancia química es antiandrogénico, es decir, interfiere en los andrógenos como es la testosterona y su comportamiento en las células. Esta sustancia química también es antiestrógena, en tanto que bloquea los receptores beta de los estrógenos. Otras sustancias químicas de todas las que me he referido, se ha estudiado menos a esto, se sabe muy poco sobre sus impactos sobre la salud humana. Sin embargo, hay evidencia que viene de estudios sobre las células que sugiere que esta sustancia química es un perturbador del sistema endocrino y puede representar amenazas para la salud humana. Nada más quiero concluir diciendo por qué esta información es tan importante. Bueno, una razón es que ya sabemos que estas sustancias químicas que perturban el sistema endocrino, los plásticos, crean impacto
impactos reales en la salud hoy en día. En la guía que escribimos con IPEN y la Sociedad Endocrina, proporciona un llamado a acción para evitar mayores daños. Si seguimos utilizando más plásticos que contienen estas sustancias químicas tan peligrosas, solamente vamos a aumentar nuestra exposición a las sustancias químicas que perturban el sistema endocrino y nuestros problemas de salud van a ser mucho peores. Y tomando en cuenta lo que dije al inicio de que realmente no tenemos una forma sustentable de lidiar con los desechos plásticos, incluyendo los aditivos químicos, realmente tenemos que prevenir la exposición a gran parte de estas sustancias químicas que se están utilizando en los plásticos, incluyendo los contenedores de bebidas que sabemos tienen un impacto sobre la salud humana. Cosas, pues, cuestiones centrales que se tienen que dar, y voy a enfatizar en esta gráfica, que nuestra producción global de plásticos, sobre todo de plásticos que contienen sustancias químicas que perturban el sistema endocrino, está predecido que va a seguir subiendo. Si queremos empezar a proteger la salud humana mejor, necesitamos hacer que haya soluciones donde no tengamos sustancias químicas que perturban el sistema endocrino utilizados en materiales en contacto con alimentos y bebidas. Además, el uso de fuentes que están basadas en combustibles fósiles tienen que ser reemplazados y tenemos que asegurarnos que los bioplásticos contengan aditivos, que no contengan aditivos químicos que lleven a preocupaciones sobre la seguridad alimentaria. Ahora, a nivel nacional, los gobiernos deben de formular políticas que reduzcan a un mínimo la exposición a este tipo de sustancias químicos para proteger la salud pública y el medio ambiente. Con base en la investigación y las políticas, necesitamos prohibiciones al uso de estas sustancias químicas en los plásticos, sobre todo plásticos que van a ser utilizados para envases de alimentos y bebidas. La gente tiene el derecho a saber qué sustancias químicas están usando en los plásticos, así que necesitamos mejores requisitos sobre el etiquetamiento y la transparencia sobre el contenido de sustancias químicas. Necesitamos buenos requisitos sobre la responsabilidad extensiva de los productores y quizás algunas soluciones basadas en el mercado que incluyan impuestos u otros tipos de mecanismos financieros para incentivar el uso de sustancias químicas más seguras en envases de alimentos y bebidas. Las compañías realmente necesitan pensar sobre alejarse de esta dependencia de los plásticos que contengan sustancias peligrosas. Ahora, a nivel personal, quizás sea importante que la gente que está interesada en hacer esto, que eh, entren en contacto con gente que toma decisiones desde nivel local hasta nivel federal, usando el poder del consumidor para cambiarle el mercado, educar y saber sobre qué sustancias químicas que perturban el sistema endocrino están contenidos en qué productos y luego utilizar esta información para no utilizar esos productos y en vez de eso, llevar tu propia botella, llevar tu propia taza, tus propios utensilios que no contengan sustancias químicas peligrosas que perturben el sistema eh, endocrino. Luego evitar calentar contenedores con plásticos porque sabemos que cuando se calientan los contenedores de plástico acelera la salida de la migración de los químicos hacia los alimentos y bebidas. Así que quiero agradecer a IPEN, que fueron nuestros coautores en esta guía, pero también agradecer a mis coautores académicos, la doctora Andrea Gore de la Universidad de Texas en Austin, en Estados Unidos, la doctora Paulina Dam de Polu en el Instituto Karolinska en Suecia, la doctora Heather Patisol en la Universidad del Estado de Carolina del Norte en Estados Unidos y la doctora Lottie Ritzman de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign en Estados Unidos. Y quiero agradecer a todos ustedes por su tiempo y su atención y con mucho gusto contestaré las preguntas después de que hayan concluido el resto de los ponentes. Muchas gracias. Thank you very much, Dr.
Muchas gracias, doctora Flores. Fue una presentación con mucha información. Aprecio sus sugerencias de cómo podemos evitar la exposición a estas sustancias químicas y las acciones que podemos tomar a nivel personal, local y global. Muchas gracias. Y seguramente vamos a escuchar muchas preguntas después de esta siguiente presentación de Vito Bonsante, que ya está compartiendo sus diapositivas. Vito, por favor. Muchas gracias. Quiero asegurarme que estoy usando la pantalla correcta, que espero que no sea la que tiene mis notas. Sí, está bien. Muy bien. Muchas gracias. Y gracias por a los ponentes anteriores. Soy Vito Bonsante, soy asesor político y técnico de IPEN y quiero hablar brevemente sobre cómo podemos conectar los puntos entre la ciencia que se presentó y las políticas, sobre todo las bases de políticas que estamos viendo ante la perspectiva de tener un nuevo tratado sobre plásticos. Brevemente quiero presentar a IPEN. IPEN es una organización, es una red de organizaciones presente en más de 120 países del mundo. Este es parte de nuestro liderazgo representando más de 15 países a nivel de liderazgo de IPEN. Y la forma en que trabajamos realmente es, antes que nada, nuestra misión es trabajar por un futuro libre de tóxicos para todos. Nos preocupa mucho eh, la presencia de sustancias químicas en los materiales plásticos y productos de plástico. Y lo que hacemos es tratar de trabajar a nivel local, sobre todo en el sur global, y llevar esto a nivel internacional hasta procesos de políticas internacionales. Voy a mostrarles un ejemplo de un estudio que recientemente realizó IPEN en 23 diferentes países. Y en esos países escogimos pellets de plástico que se pierden durante el transporte antes de llegar a ser productos de plástico y los analizamos para identificar varios tipos de sustancias químicas, incluyendo sustancias químicas prohibidas como bifenoles policlorados y también sustancias químicas que ya fueron discutidos por los ponentes anteriores como el V238 y otros bifenoles, lo que hemos encontrado es que estos peles de preproducción son peles que finalmente van a terminar como un producto. Los peles contienen una amplia gama de sustancias químicas de preocupación y también incluyen sustancias químicas prohibidas que sugiere que cuando llegan al medio ambiente actúan como esponjas para otras sustancias químicas que ya existen en el medio ambiente de por sí. Así que esa es una preocupación especial. Y hay muchos estudios y muchos informes que ha realizado IPEN procurando generar datos, sobre todo referentes al sur global. Eso es parte de lo que consiste el modelo de IPEN. En términos de lo que significa toda la información que estamos obteniendo, esto es cada vez más evidente que las sustancias químicas, sobre todo en los plásticos, son muy problemáticos. Y hace unos 2 años hubo un estudio que mostró que hay más de 10.000 sustancias químicas utilizadas en los plásticos. Y cuando hablamos sobre los plásticos, también hablamos sobre estas sustancias químicas como algo aparte, como algo separado, pero en la realidad, quizás algunos entienden que cuando hablamos de plásticos estamos hablando de sustancias químicas y el hecho de que los plásticos no son más que una combinación compleja de sustancias químicas donde se usan esas sustancias químicas de diferentes formas, se utilizan de diferentes formas
no todas las sustancias químicas terminan en los productos, a veces son parte del procesamiento que permiten la producción o el procesamiento de plástico, los aditivos, que son los que migran desde los materiales que están en contacto con los alimentos y todos los materiales plásticos y los monómeros, que son aquellas sustancias químicas que se vuelven un polímero, que es la estructura básica del plástico. Así que en vez de pensar sobre las sustancias químicas como algo separado de los plásticos, tenemos que pensar sobre los plásticos como una combinación de sustancias químicas y el hecho de que sin estas sustancias químicas, incluyendo estas sustancias químicas de preocupación, no existirían plásticos. Así que tenemos que repensar nuestra narrativa sobre lo que es el plástico. Y como la doctora Flo señaló, los bioplásticos que no están hechos con combustibles fósiles a veces sí contienen también sustancias químicas que se derivan de combustibles fósiles y que son igual de tóxicos que las sustancias químicas de preocupación que hemos oído referirse a ellos hoy. Desde el punto de vista legal es interesante ver que esta es una referencia a tres definiciones de plásticos que identificamos en Europa, en Estados Unidos o Canadá. Algunas de estas definiciones sí señalan el hecho de que sustancias químicas son el ingrediente básico de los plásticos, pero no siempre subrayan el hecho de que los plásticos son muchos tipos diferentes de sustancias químicas, son cientos de diferentes tipos de polímeros y cientos o cientos de miles de combinaciones de polímeros y sustancias químicas, pero la mayor parte de las leyes se enfocan en la forma del plástico o el hecho de que el material contenga un polímero como su base, pero no todos los plásticos son los mismos. Ahora voy a seguir hablando sobre cómo las regulaciones de estas sustancias químicas, qué tipo de regulaciones tenemos a nivel internacional. Y como se subrayó, el convenio de Estocolmo toma en cuenta algunas de estas sustancias químicas, específicamente los benzotriazoles, V328, está a punto de ser incluida en la lista para la eliminación global, porque hay preocupaciones sobre su persistencia. Sin embargo, es algo limitado, no es una forma sistemática ver los plásticos y la preocupación es de que la industria plástica y la industria química ya han encontrado sustitutos que son similares y lamentables, como hemos visto para bisfenol A, que está prohibido en algunos países, y eso ha llevado a usar sustitutos que son sustancias químicas que son igual de preocupantes. El convenio de Basilea habla sobre sustancias químicas de forma limitada y SAICM es solamente este acuerdo estratégico es solamente un acuerdo limitado y ha tenido un potencial muy limitado para cambiar el discurso sobre las sustancias químicas. Pero ahora contamos con el nuevo tratado sobre plásticos que está por venir y vamos a ver que hubo una resolución de la Asamblea Ambiental de Naciones Unidas el 12 de marzo del 2022 que echó a andar las discusiones para un nuevo tratado sobre plásticos. Lo que desearíamos como IPAN es que este tratado realmente hable sobre la salud más que sobre la basura. El tratado, lo que sabemos sobre este tratado es que va a ser legalmente vinculante, pero los objetivos del tratado no han sido definidos y se van a definir durante las negociaciones. Lo más importante es que la meta es la producción sustentable y el consumo sustentable y también hay un enfoque sobre los conocimientos científicos y podemos ver lo rápido que los conocimientos científicos han estado cambiando en torno al
número, tipo de sustancias químicas y los impactos que tienen sobre la salud. Como no sabemos lo que va a incluir ese tratado, pero sabemos lo que sí necesitamos, el hecho que las sustancias químicas tienen que ser tomadas en cuenta, el hecho de que debe de haber un enfoque, ya sea sobre materiales plásticos más que los productos plásticos. Obviamente los plásticos terminan los productos y como muchos científicos han estado llamando, es que debe haber un aumento, debe haber una reducción de la cantidad de plásticos que se producen para que se puedan controlar. Y aunque las sustancias químicas en sí mismas no se toman en cuenta en la resolución, hay formas en las cuales el tratado debería de estar refiriéndose a las sustancias químicas. Voy a rápidamente repasar cuatro de estos aspectos. Uno es el hecho que el tratado va a abordar todo tipo de contaminación de plásticos. Podemos pensar sobre cómo nuestros cuerpos están siendo contaminados con plásticos. El segundo es el hecho de que tiene que haber un enfoque en el ciclo de vida de los plásticos, que implica que tenemos que ver el impacto negativo de los plásticos a lo largo del ciclo de vida, puede ser en la producción, en el uso o al final de su vida o incluso en la fase de extracción de los combustibles fósiles que se van a convertir en sustancias químicas. Y también el diseño de los plásticos y la economía circular. Hay miles de sustancias químicas en los plásticos y productos y materiales plásticos, así que hay que rediseñar estos plásticos para que sean más sencillos y menos tóxicos. Esto va a ser una batalla crucial en la lucha contra la contaminación de plásticos. Y por último, hay que haya un enfoque sobre el salud y bienestar. Por lo tanto, va a ser muy difícil ignorar el cuerpo de conocimiento científico que tenemos en torno a los daños de los plásticos y sus componentes dañinos. Para concluir, quiero decir que hay tres principios que tenemos para el tratado que vamos a luchar por ellos. Uno es entender los plásticos como carbono y sustancias químicas, es decir, está hecho de sustancias químicas que se derivan de combustibles fósiles, básicamente. El hecho que tenemos que abordar los efectos dañinos sobre la salud de las sustancias químicas en los plásticos y el hecho de que las sustancias químicas tóxicas son incompatibles con una economía circular. Las sustancias químicas que dañan nuestra salud y el medio ambiente son incompatibles con esta economía circular y tenemos que alejarnos de esto. Si quieren saber más, estos son algunos de los informes que IPEN ha producido en los últimos años sobre los plásticos y las sustancias químicas y pueden ir a la página web de IPEN y descargarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Vito. Así que vamos a entrar en una breve sesión de preguntas y respuestas. Eh, Me gustaría empezar contigo, Vito, preguntándote cómo la gente en este seminario web y otras personas pueden participación para promover este tratado de plásticos. ¿Cómo podemos participar en esto? ¿Sugerirías participar a nivel local, nacional, internacional? ¿Cómo podemos resaltar la importancia de eso? Gracias. Me parece a mí que el hecho de que que tengamos un tratado que se decidió negociar en un periodo tan corto de tiempo, quiere decir que hay como una preocupación muy amplia por el hecho de que los plásticos son problemáticos. Así que, y eso hay que empezar a nivel local, ciertamente, y seguir participando y involucrándonos con nuestros representantes locales, nacionales, federales y para las organizaciones que trabajan a nivel internacional, seguir presionando a los tomadores de decisiones, pero también no hay que preocuparnos sobre la basura que causa el plástico, sino sobre el impacto que tienen los plásticos sobre nuestra salud y muchos de esos sustancias químicas desconocidas. Este estudio que se presentó hoy sobre los envases en los alimentos, hay tantas sustancias químicas que desconocemos y el impacto salud
Y también los impactos en la salud que se conocen tienen que ser promovidos entre estos tomadores de decisiones. Hay otra pregunta de aclaración. Si este tratado va a ser vinculante y si la reducción de la producción va a ser una meta explícita. Ese es parte del aspecto desconocido de este tratado y de lo que no sabemos todavía qué va a suceder. Y por eso es un campo de batalla abierto. Quizás los países van a estar no van a estar de acuerdo en tener límites a la producción, pero lo que sabemos y estamos escuchando por parte de muchos científicos es el hecho de que sin reducir la producción de plásticos va a ser difícil evitar los impactos sobre el medio ambiente y la salud humana. Es una discusión que no se ha dado todavía. Estos estudios, y esperemos que tengamos más estudios en los dos siguientes años durante la negociación, va a ser de crucial importancia para conformar cómo la gente y los gobiernos entienden el plástico. Así que le damos la bienvenida a este tipo de estudios y realmente queremos escuchar más sobre esto. Gracias, Vito. Y la doctora Flo, usted habló sobre los efectos de los plásticos y de la explosión de los plásticos se puede transmitir de una generación a la otra. Las generaciones futuras, los individuos, cuando estén reexpuestos a las mismas sustancias químicas, se va a observar los efectos. Gracias por la pregunta. En estudios sobre animales, sabemos que en algunas de las sustancias químicas, sobre todo se han hecho estudios con BPA y falatos, que ese es el caso de que si hay una reexposición, posteriormente en la vida, los problemas se pueden exacerbar. El problema con respecto a las poblaciones humanas es que no se ha estudiado tanto y en parte es porque no tenemos periodos de tiempo en donde la gente está siendo expuesta a BPA y falatos y luego ya no están expuestos y luego se vuelven a exponer en la vida. Realmente tenemos una exposición bastante continua a los falatos y al BPA. Así que en la vida, en el útero, en el nacimiento y en la vida, estamos expuestos a estas sustancias. Así que no sabemos cuándo va a haber un insulto químico que va a llegar, pero está claro que cuando la gente está expuesta a mezclas de sustancias químicas, muchas veces estas exposiciones son peores que la exposición a una sola sustancia química. ¿Hay alguna forma de cambiar o mitigar los daños heredados de la madre, la abuela, el abuelo? ¿Hay una forma de lidiar con eso? En estudios sobre humanos, yo diría que no. Lo que yo les puedo decir, y esta es una parte más nueva del campo de estudios, hay gente que está trabajando con modelos con pez cebra que están tratando de hacer manipulaciones genéticas para tomar la mutación epigenética causada por la sustancia química y retirar esa mutación epigenética para ver si pueden restablecer a un fenotipo diferente que no haya sido expuesto. Es difícil de hacer eso, está en una fase experimental, apenas se esté realizando en algunos modelos con animales, quizás en peces cebra y en ratones. Es difícil poder saber si se va a poder cambiar esto y no sabemos si la solución va a ser manipulación genética. Esa nos lleva a toda una área de controversia diferente. Básicamente tenemos que cerrar la llave, básicamente. Sí, me parece o tener sustancias químicas alternativas que no van a tener este impacto negativo y cerrar la llave definitivamente es el camino que hay que seguir. Y para el foro, ¿qué tipo de respuesta han obtenido por parte de las industria de plástico con respecto a su información? Sé que es información fresca, nueva y que continúa, pero ¿qué tipo de respuesta están obteniendo de los productores de materiales de envasado de plástico? Cualquiera puede contestar, pero enciendan su micrófono, por As favor. far as I'm concerned,
con lo que a mí respecta, yo no oí ninguna resistencia. Yo di una presentación al inicio de mayo, antes de que se publicó oficialmente. Hubo un gran interés y ese es nuestro objetivo, porque queremos que todos utilicen este recurso. Es una gran cantidad de conocimiento que está contenida en esta base de datos y todo mundo que está trabajando con sustancias químicas y en el envasado de alimentos debe de utilizarlo. Esperemos que podemos apoyar su trabajo para que el envasado de alimentos sea más seguro y que para esto utilicen esta base de datos. Hubo una voz crítica de que quizás se pudiera utilizar estos conocimientos para asustar a la gente. A mí me parece que esa no es nuestra intención. Queremos informar más bien. Lo que queremos hacer es informar y que el conocimiento esté disponible. Yo Yo creo que ahorita lo que hay es un interés, no resistencia. Me interesa cómo planean publicar en su tablero y si los siguientes pasos van a incluir un enlistado de contenedores de plástico que están libres de tóxicos, si es que existieran. Son dos preguntas en verdad. Okay, I answered again, so hopefully the next question can be answered by one of my colleagues. Yo ya contesté, espero I que think uno de it's mis very good at the colegas moment, pueda and contestar. I think Sería muy it's a bueno. Por very lo pronto, challenging aim es un to have objetivo a muy desafiante complete tener safe un food packaging. envasado seguro. The properties of plastic make Me it parece que las difficult propiedades de and los it's plásticos hacen que sea always difícil que migration, sea seguro, and porque there are siempre hay always migración substances y which are not siempre hay yet sustancias investigated. que So no han sido it would be investigadas a good. I fondo. think we Sería can genial provide tener this in esa the near lista, future. pero creo que no lo vamos a So poder proporcionar en el futuro cercano, lamentablemente. Es un estudio muy bien hecho, felicidades. Y aquí hay otras dos preguntas de los participantes. Uno es, lo estoy traduciendo, los los plásticos blancos tienen los mismos efectos que los plásticos negros. Bueno, voy a tratar de contestar esta pregunta. Creo que señaló adecuadamente que todas las sustancias químicas, todos los plásticos contienen muchas sustancias químicas diferentes y muchos materiales plásticos muchas veces son una mezcla especial y nunca es claro cuáles son las sustancias químicas que se incluyen a menos que esté etiquetado. Y el plástico negro obtuvo mucha atención porque era una mezcla de materiales tóxicos y también los desechos electrónicos muchas veces se mezcla con el flujo de plásticos que se utilizan para producir plásticos negros para envasado de alimentos. No hemos visto muchos estudios sobre esto recientemente y como dijo Jody, yo no he visto ningún estudio específico que compare plástico negro y blanco, así que es difícil hacer una afirmación sobre esto, pero sí podemos decir lo que dijo Birgit, es que todos los plásticos contienen siempre migran sustancias químicas hacia los alimentos, al medio ambiente. Así que no necesariamente podemos decir que el plástico negro o el blanco, que uno u otro es más seguro que el otro. Realmente tenemos que saber cuál es la composición exacta y qué es lo que migra de estos plásticos para poder hacer un enunciado sobre su seguridad. Gracias. Considerando el plástico reciclado, ¿cuáles son las alternativas al reciclado del plástico? Me parece que fue la pregunta, no la entendí bien, perdón. ¿Quieres que lo repita? No, creo. ¿Quién está planeando prohibir esto? ¿El reciclado mecánico? Eh, el reciclado mecánico de plástico, ¿es sobre esa la pregunta?
Ojalá que repitiera la pregunta. No he ido, no sé mucho sobre la provisión del reciclado mecánico, así que necesitaría más contexto sobre a qué se refieren. Debido a que hay diferentes métodos de destrucción de los plásticos, la respuesta que es claro que no es la incineración. Yo estoy tratando de interpretar la pregunta, pero lo que yo estoy viendo, el hecho de que lo que estamos resaltando y lo que se está resaltando cada vez más es el hecho que el reciclado, sobre todo para a materiales que están en contacto con los alimentos, es muy difícil y hay estudios que están surgiendo que están mostrando que hay tantas sustancias químicas y algunas de ellos ni siquiera están ahí intencionalmente. Así que quizás el reciclado es un desafío y representa riesgos adicionales para la salud. Y algunos de esos estudios que realizó IPAN sometiendo diferentes productos a prueba, sí encontramos que los retardantes se llaman bromados o accesorios para el cabello, juguetes, que muestran que no hay control sobre qué sucede con los materiales plásticos cuando se les reciclan. Se pueden ir a cualquier lugar, aunque la función no sea importante, y potencialmente pueden dañar poblaciones vulnerables con estas sustancias químicas. No es que el reciclado sea negativo, sino que hay un problema con el reciclado de sustancias plásticas que contienen estas sustancias químicas. Por eso, como hemos señalado, estas sustancias químicas necesitan sacarse de las sustancias vírgenes. No es una cuestión de prohibirnos, sino también, sino ver cómo podemos tener un reciclado limpio. Otra pregunta. Los productores de plástico están usando un método de sustitución. Se les requiere que sometan a prueba estos sustitutos y si no es así, podrían cambiar las regulaciones en futuro ahora que se vuelva vinculante el tratado de plásticos. Voy a tratar de contestar esta pregunta con respecto a los materiales en contacto con los alimentos, hablando sobre Europa por lo pronto. Hay una regulación y el productor tiene que garantizar que los materiales en contacto con los alimentos son seguros y no liberan sustancias químicas a niveles que pudieran poner en peligro la salud humana, si ha sido redactado, pero no se define seguridad. ¿Qué quieren decir con seguridad? Y creo que eso es necesario. Actualmente hay un proceso para hacer que esta regulación corresponda a su propósito. Es muy crucial de que se defina qué quiere decir con seguridad y se reconozca que las sustancias químicas peligrosas no deben de estar presentes ahí independientemente del nivel de migración. Y creo que es el trabajo que tenemos que realizar en los años por venir. ¿Y qué recomendaciones hay para alternativas seguras si no estamos? eh, ¿Cuál debería ser la alternativa? ¿Cómo se puede empezar a generar alternativas al uso habitual de los plásticos por doquier? ¿Qué alternativas hay disponibles? Si estamos hablando desde una perspectiva química, hay muchos impactos diferentes que tiene el envasado de los alimentos. No solamente son las sustancias químicas, sino las emisiones en los químicos todo tiene que ver con la migración. ¿Qué es lo que sale del material mismo? ¿Qué es lo que migra del material? Ya tenemos materiales que se sabe que tienen niveles menores de migración que otros. Y los más comunes que vemos todos los días son el acero inoxidable, el vidrio, cerámica. Son materiales donde la estructura química
es cerrada y cualquier cosa que se le agregue está fijado y no se va a lixiviar hacia los alimentos y el medio ambiente. Esa es la medida más rápida que se puede tomar para reducir la exposición. eh, es usar materiales que no permitan la migración para empezar, como los que ya mencioné. Muy bien. Puedo hacer un comentario rápido para regresar a la pregunta anterior, porque Bridget discutió las regulaciones en la Unión Europea y en Europa en general, pero quiero decir rápidamente que en Estados Unidos la mayoría de las sustancias químicas nuevas que sean certificadas para su uso en contacto con alimentos ha sido certificado a través de la agencia donde las sustancias, donde las compañías realizan sus estudios y la Administración de Alimentos y Drogas en Estados Unidos está cambiando su forma de manejar su forma de ver los materiales, pero la agencia ha recibido retroalimentación muy crítica con respecto a cómo se refieren a los alimentos y los envases en contacto con alimentos, así que es probable que sí cambie esto en el futuro. Una última pregunta. ¿Qué otros estudios científicos se han hecho que refuerzan las metas políticas de IPAN? Es una muy buena pregunta. No sé en qué medida yo pueda contestar porque se vuelve algo avasallador y me quiero referir a lo que también decía Birgit sobre el hecho de que en general tener recursos públicos para evaluar estas sustancias químicas y estos materiales, me parece que es un ejercicio que no va a llevar a una mayor seguridad, porque los sustitutos tienden a ser más tóxicos. El problema de la migración no se resuelve tampoco. Así que, como decía Justin, quizás sustituir con materiales que sabemos que no provocan, que no causan estos efectos sobre la salud, quizás sea la mejor solución desde un punto de vista de la regulación. En términos de estudios, lo que necesitamos es siempre obtener más datos sobre los daños que producen estas sustancias químicas y resaltarlos por todo el mundo. Pero eso también nos muestra las debilidades del sistema donde se pone el énfasis en los científicos, en los ciudadanos, en los reguladores y no en los productores. Así que hay una falla sobre cómo se están regulando los plásticos hasta ahorita y también cómo se están regulando las sustancias químicas asociadas con los plásticos. Creo que hemos llegado al final del tiempo. ¿Algún de ustedes tiene un último comentario que quisieran hacer? Una idea de último momento, algún comentario, alguna cuestión que hay que abordar en el futuro. Es su última oportunidad para hablar antes de cerrar. Quizás rápidamente voy a repetir lo que dijo Lindsay anteriormente, es que juntamos estos datos para que ayudar a contestar las preguntas que la gente tenga. Esperamos que cuando haya preguntas, cuando se están tomando decisiones a nivel de políticas o en industria, les podamos dar esta herramienta para que la utilicen y cuando necesiten ayuda, les podemos ayudar a obtener los datos de la ciencia. Así que háganos saber qué retroalimentación necesitan y quiénes están de parte de nosotros. Muchas gracias. Y quiero agregar a eso de que noté en el chat que hay gente que está preguntando para diapositivas de información. Con mucho gusto puedo compartir mi presentación. Pueden contactar a la organizadora de este seminario o mandarme un correo directamente y con mucho gusto puedo enviarles información y compartir mis diapositivas con ustedes. Muchas gracias, doctora Flores. Vito, ¿algún comentario de último minuto? Solo me gustaría decir
felicitar a este equipo que ha reunido esta plataforma. Es un primer paso para entender en qué medida están reguladas las sustancias químicas, qué sustancias químicas deberían de ser una prioridad para su eliminación. Así que espero ver más de esto y que haya más resonancia con este trabajo y más cooperación con la sociedad civil. Así que excelente trabajo que han realizado. Muchas gracias. Gracias a todos por sus presentaciones y sus respuestas. Y un agradecido y esperemos obtener actualizaciones conforme va avanzando este proceso y obtener más materiales tan importantes. No debemos estar consumiendo plásticos. Muchas gracias a todos. Le voy a dar la palabra al organizador de IPAN para hacer el cierre de esta seminario. Muchas gracias a todos.